La pantalla nos regaló a un hombre de una elegancia sin igual. Arturo de Córdoba. Su voz profunda, su mirada atormentada, su porte de galán europeo lo convirtieron en el protagonista de los dramas psicológicos más intensos del cine. En películas como la obra maestra de Buñuel, él interpretaba a hombres consumidos por los celos y la paranoia. Era el galán que sufría, el hombre complejo que toda mujer quería entender y salvar. Su imagen era la de un caballero sofisticado, un hombre de mundo, casi un filósofo perdido en un mundo de mortales. Pero la mayor de sus actuaciones no la hizo frente a una cámara. La hizo durante 22 años de su vida. 22 años viviendo una mentira monumental que sacudió los cimientos de la conservadora sociedad mexicana. Mientras el mundo lo veía como un hombre honorable, Arturo mantenía una relación extramarital con la bellísima actriz de origen argentino Marga López. No era un simple desliz. No era una aventura pasajera. Era una vida paralela. Él estaba casado con Ena Arana desde 1933 y a pesar de su profundo amor por Marga, jamás se divorció. ¿Por qué? Por el miedo al que dirán, por mantener esa fachada de rectitud que tanto le exigía su estatus de estrella. Imaginen la presión. Imaginen vivir cada día sabiendo que tu felicidad es un pecado a los ojos de la sociedad que te idolatra. Imaginen el tormento interno de este hombre, tan similar a los personajes que interpretaba, amando a una mujer en secreto mientras cumplía su rol de esposo ante el mundo. Esta dualidad, esta hipocresía sostenida por más de 2 décadas, lo convierte en el perfecto inicio de nuestra lista. Un hombre cuya vida personal era un drama psicológico mucho más intenso que cualquiera de sus películas. El músico poeta. Agustín Lara. Sus manos crearon las melodías que se convirtieron en el himno del romance para generaciones. Sus letras hablaban de un amor idealizado, casi sagrado. En la radio y en las películas donde aparecía, era el bohemio romántico, el hombre que convertía el dolor en arte. ¿Quién no ha suspirado con Piensa en mí o Noche de Ronda? Era un genio, un creador de universos sentimentales. Pero el universo privado de Agustín Lara no estaba hecho de notas de piano y versos de amor. Estaba construido sobre los cimientos del exceso más salvaje. Lara era el rey de la noche, pero también su prisionero. Su vida era un torbellino de cabarets, alcohol y, según múltiples fuentes de la época, una fuerte adicción a la cocaína. Las cicatrices en su rostro, que él atribuía a una riña en un burdel por una mujer, eran el mapa visible de una vida vivida al límite. Y sus amores eran tan tempestuosos como su música era dulce. Se casó 7 veces, aunque algunas de estas uniones fueron más simbólicas que legales. Su relación más notoria fue, por supuesto, con la indomable María Félix. Un volcán chocando contra un huracán. Se dice que le regaló un collar de esmeraldas de valor incalculable y que su pasión era tan intensa como sus peleas. Pero detrás de ese romance de película se escondía la realidad de un hombre consumido por sus demonios, un genio cuya creatividad parecía alimentarse directamente de su propia autodestrucción. Un poeta que le escribía al amor, mientras coqueteaba íntimamente con la decadencia. Desde España llegó un galán que conquistó México con su apostura y su talento. Jorge Mistral. Era la imagen del héroe romántico, el hombre viril y apasionado que salvaba a la damisela en peligro. En la pantalla, su personaje podía con todo. No había villano que lo derrotara ni obstáculo que no pudiera superar. Era un pilar de fortaleza, el hombre que todas querían a su lado en una tormenta. Pero la tormenta más grande, Jorge Mistral la llevaba dentro. Lejos de las luces, el hombre que lo tenía todo, fama, dinero, el amor del público, luchaba en silencio contra una bestia implacable, la depresión. Su vida, que parecía un cuento de hadas, se fue desmoronando pieza por pieza. Sus relaciones personales fracasaban, sentía un profundo vacío que la fama no podía llenar y, para colmo, le diagnosticaron un cáncer duodenal. El héroe de la pantalla se encontró frente a un enemigo que no podía vencer con los puños ni con una mirada seductora. El 30 de abril de 1972, en la soledad de su apartamento, Jorge Mistral tomó una pistola y se disparó en el corazón. Dejó una nota en la que pedía que no se culpara a nadie. El galán invencible, el símbolo de la fortaleza masculina, se había rendido. Su suicidio fue un golpe brutal para el público, una bofetada de realidad que demostraba que detrás del glamour y las sonrisas forzadas, a veces solo hay un abismo de dolor. Una vida degenerada no siempre es de vicio y escándalo, a veces es la lenta desintegración del alma a la vista de todos, sin que nadie se dé cuenta. Hablemos de un titán. Emilio el Indio Fernández. No solo fue un actor de presencia imponente, fue el director que le dio forma y rostro al cine mexicano ante el mundo. Sus películas son poemas visuales, obras de arte que definieron nuestra identidad cultural. Era un genio, un visionario, el padre de la época de oro.
Su imagen era la del macho mexicano por excelencia, rudo, orgulloso de sus raíces indígenas, indomable. Pero para crear sus cielos perfectos y sus dramas apasionados, el indio era capaz de desatar el infierno en la tierra. Su genio era directamente proporcional a su tiranía. En sus rodajes no era un director, era un dictador. Su temperamento era legendario y violento. Humillaba a los actores, gritaba, insultaba y era conocido por llevar siempre una pistola al cinto, y no precisamente de adorno. La anécdota más escalofriante, contada por varios testigos, afirma que durante un rodaje, harto de que un extra no bailara con la energía que él quería, sacó su pistola y le disparó a los pies para que el miedo lo hiciera bailar con más ganas. ¿Se imaginan el terror? Esto no era dirección, era tortura. Su propia hija, la escritora Adela Fernández, lo describió como un hombre cruel, un padre abusivo que la golpeaba y la aterrorizaba. El hombre que filmó la belleza y la inocencia de México como nadie, era en privado un monstruo de la vida real, un déspota cuya violencia manchaba el mismo arte que con tanto genio creaba. El perfecto ejemplo de cómo el arte más sublime puede nacer del carácter más degenerado. Antes de que Salma Hayek o Eiza González soñaran con Hollywood, una mujer de San Luis Potosí lo puso a sus pies. Guadalupe Vélez, mejor conocida como Lupe. La mexicana que escupe fuego. Era un torbellino de energía, una fuerza de la naturaleza. Era comediante, cantante, bailarina, y su personalidad era tan explosiva como su apodo. No pedía permiso, no se disculpaba. Tomó Hollywood por asalto con su acento marcado, su lenguaje soez y un carácter que no se doblegaba ante nadie. Su vida era un escándalo perpetuo y delicioso para la prensa. Sus romances eran legendarios y volátiles. El más famoso, con el galán Gary Cooper, duró años y estuvo lleno de peleas públicas, celos y pasión desenfrenada. Se dice que en una ocasión lo persiguió con un cuchillo en medio de una fiesta. Un cuchillo. Era tan impredecible que los estudios le pusieron cláusulas en sus contratos para controlar su comportamiento. Pero el fuego que la impulsaba también la consumió. Tras un matrimonio fallido con el Tarzán del cine, Johnny Weissmuller, y una serie de desamores, Lupe se encontró embarazada del joven actor Harold Merish. Él, cobardemente, se negó a casarse con ella. En la católica y conservadora sociedad de los años 40, ser madre soltera era una deshonra inaceptable para una estrella de su calibre. Atrapada entre su orgullo y la moral de la época, Lupe planeó su propia salida. Quería morir como una diosa, en una cama rodeada de flores. Pero la realidad fue mucho más cruda y trágica. El 14 de diciembre de 1944, tras ingerir una dosis letal de secobarbital, su cuerpo no resistió y, según la leyenda urbana más cruel de Hollywood, fue encontrada ahogada en el inodoro de su baño. Una vida de fuegos artificiales que terminó en la más sombría y patética de las oscuridades. Si Pedro Infante era el ídolo del pueblo, Jorge Negrete era el aristócrata de la música ranchera. El charro cantor. Su voz de barítono, su dicción perfecta, su porte de general, lo convirtieron en un símbolo de la mexicanidad más pura y honorable. En la pantalla, siempre era el macho íntegro, el hombre de palabra, el líder nato que ponía el honor por encima de todo. Era el presidente del sindicato de actores, un hombre que luchaba por los derechos de sus compañeros. Parecía intachable. Pero rasquen un poco la superficie de ese charro de mármol y encontrarán un fuego incontrolable. Negrete tenía un temperamento de los 1000 demonios. Era arrogante, altanero y sus arranques de ira eran legendarios. No aceptaba un no por respuesta y sus pleitos con otros actores, productores y directores eran la comidilla de la industria. Su rivalidad con Cantinflas fue notoria, y su enfrentamiento con el líder sindicalista Salvador Carrasco fue tan brutal que terminó en amenazas y hostilidades que duraron años. Y su vida amorosa, aunque intentaba mantenerla con la dignidad de un caballero, fue igualmente conflictiva. Su romance con Gloria Marín fue apasionado pero tormentoso. La dejó para casarse con su eterna rival en la pantalla, María Félix, en lo que se llamó la boda del siglo. Una unión que parecía más un tratado de paz entre dos potencias que una historia de amor. Negrete era una contradicción andante, un líder justo con un carácter de tirano, un caballero en público y una fiera en privado. Un hombre cuya imagen de perfección se agrietaba cada vez que su orgullo era desafiado. Y hablando de potencias, llegamos a la mujer que no necesitaba ser presidente de nada para gobernar el mundo. María de los Ángeles Félix Quereña. La doña. No era una actriz, era un evento. No interpretaba personajes, los devoraba y los convertía en una extensión de sí misma. Era la mujer más bella del cine mexicano, pero su belleza era lo menos importante. Lo que la hizo eterna fue su inteligencia, su carácter de acero y una seguridad en sí misma que rayaba en lo divino. Su vida fue su mejor película.
Hizo siempre lo que quiso, cuando quiso y con quien quiso. Se casó 4 veces, con hombres que iban desde el genio musical de Agustín Lara hasta el banquero francés Alex Burger. Coleccionaba maridos, amantes y joyas con la misma facilidad. Su frase más famosa, "Yo no me creo la divina garza, soy la divina garza", no era arrogancia, era una declaración de hechos. Pero ¿dónde está la degeneración aquí? En los ojos de la sociedad de su tiempo, María era la encarnación de todo lo que una buena mujer no debía ser. Era independiente, sexualmente libre, manipuladora y usaba a los hombres a su antojo. Los rumores la rodeaban como moscas. Se habló de su supuesta relación incestuosa con su hermano, una sombra que ella misma alimentó con comentarios ambiguos. Se habló de ritos esotéricos y de un pacto con el diablo para obtener su belleza y éxito. Se habló de su frialdad, de su capacidad para destruir a sus enemigos con una sola frase. María Félix no vivió una vida degenerada en el sentido del vicio, sino que fue una fuerza degeneradora de las costumbres de su época. Rompió el molde de la mujer sumisa y abnegada y construyó su propio trono sobre los prejuicios de una sociedad que, en secreto, se moría por ser como ella. Y llegamos al número 1. Al dios indiscutible del panteón. Pedro Infante Cruz. No hay, hasta el día de hoy, una figura más amada en la historia de México. Era la personificación de la bondad, la humildad, la alegría. Era el carpintero, el policía, el huérfano, el charro. Era el amigo de todos, el novio de todas, el hijo que toda madre quería tener. Su muerte en aquel accidente aéreo en Mérida en 1957 no fue la muerte de un actor, fue una herida en el corazón de un país entero. Su funeral fue el más multitudinario jamás visto. Era un santo. Y es precisamente por eso que su primer lugar en esta lista es tan trágico y tan merecido. Porque el santo tenía un pecado. Un pecado muy grave a los ojos de la ley y de la iglesia. Pedro Infante era bígamo. Así es. El hombre que le cantaba al amor puro estaba legalmente casado con 2 mujeres al mismo tiempo. Su primera esposa fue María Luisa León, una mujer mayor que él que lo apoyó en los inicios de su carrera. Pero en el apogeo de su fama, se enamoró perdidamente de la joven actriz Irma Dorantes. En lugar de divorciarse de María Luisa, quien se negaba a darle la libertad, Pedro usó sus influencias y contactos para conseguir un acta de divorcio falsa y se casó con Irma. Cuando María Luisa descubrió el engaño, desató una batalla legal que se convirtió en el mayor escándalo de la época. Un juez anuló el matrimonio con Irma Dorantes, declarando a Pedro Infante culpable de bigamia. Imaginen el golpe. El ídolo del pueblo, el ejemplo de la juventud, era oficialmente un criminal, un hombre que había engañado a la ley y a las mujeres que lo amaban. La noticia fue una bomba. Aunque su carisma era tan grande que el público eventualmente lo perdonó, la mancha quedó ahí. Pedro Infante, el hombre perfecto, era en realidad un hombre imperfecto como todos, pero su pedestal era tan alto que su caída resonó en cada rincón de México. Su historia es la prueba final de que incluso el sol más brillante tiene manchas oscuras.